Bueno, continuamos en Las Brujas y como le había dicho en el bloque anterior, ya está con nosotros Federico Maigua, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI, como lo conocemos normalmente. Federico, un gusto de tenerte acá. ¿Cómo estás? Realmente. ¿Y puedo decir que ando bien o puedo decir que ando como el país? Me parece que está complicado. Complicada la cosa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y no hay perspectivas de que mejore la situación económica y social, al menos en el corto plazo, ¿no? Lamentablemente las medidas económicas que se han tomado desde el gobierno nacional, desde el diciembre del 2015 a la fecha, han ido en contra de los intereses de los sectores populares sobre todo, ¿no? Y eso afectó seriamente la economía del hogar. El poder adquisitivo cayó muchísimo. Para que tengan una idea, el valor de la canasta básica total y canasta básica de alimentos, que son los estudios que hacemos nosotros, acá en Salta y en otros 7 distritos del país, aumentó en este periodo un 100%, ¿no? Y el salario mínimo vital y móvil aumentó menos del 70%. Y ahí hay una gran diferencia. El salario mínimo vital y móvil es respetado para aquellas personas que tienen un trabajo registrado, pero los trabajadores informales no tienen una mesa de discusión como unas paritarias, por ejemplo. Entonces, ellos todavía quedan más retrasados los ingresos, y además han perdido muchas fuentes de trabajo en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto se necesita para no caer en la línea de pobreza? En estos momentos en Salta se necesitan 17.922 pesos. Ajá. Buenos Aires habla de 19, ¿no? Más o menos, sí. Nosotros los últimos datos que tenemos son los de mayo, ¿no? Sí, eran 1.000 pesos menos aproximadamente en relación a lo que dice el INDEC, ¿no? Pero igualmente es mucho porque acá en Salta no todos logran acceder a ese ingreso. Exacto. Estaba viendo hace un rato en televisión que para poder tener los créditos hipotecarios se necesita un ingreso mínimo, de alguna manera, de 65.000 pesos por mes, si no, no se puede aprobar el crédito. Y bueno, la verdad que es medio difícil en estos momentos que una familia pueda tener 65.000 pesos para acceder, ¿no?, a un crédito. Totalmente. Y aparte también está el tema de los alquileres que están subiditos de tono, lo mismo que la venta de los inmuebles, y todo es en dólar. ¿Por qué nos gusta hablar de dólares? Y el peso nuestro, la verdad, no tiene ningún valor. Bueno, sí, hablar en dólares es una costumbre de Buenos Aires, de ciudades como Córdoba, Rosario, las grandes ciudades, que ahora también, lamentablemente, por la corrida cambiaria que hubo en los últimos meses, también eso se traslada al resto del país, porque vos cotizás una casa y si la cotizás en pesos solamente y sostenés ese precio durante 2 o 3 meses, ese precio después queda retrasado, claro, si lo comparás con el valor del dólar, por un lado. Y por otro lado hay productos y hay bienes y servicios que son de consumo del hogar que tienen una relación directa o indirecta con el valor del dólar, ¿no? Entonces, si vos producís algo con insumos que son importados y aumenta el dólar, obviamente eso se va a trasladar después a lo que vos comprás, ya sean alimentos o otro tipo de bienes. Entonces sí que es importante, no es que la Argentina tiene una economía dolarizada, pero influye, tiene incidencia del valor del dólar. Los combustibles se han acordado con el gobierno nacional de que también el valor del dólar influye en el aumento de este recurso, ¿no? Claro, pero así de la nada, de 3 que había sido el acuerdo, se han ido a 8%. Bueno, lo que pasa es que no solamente el valor del dólar, sino que se tienen en cuenta también otros índices para aumentar el precio del combustible, y después eso también, al aumentar el flete, aumentan también los productos de la canasta básica de alimentos, que eso también es importante. Por otro lado, siguiendo hablando, para continuar hablando del dólar, el precio del trigo también, se importa el trigo, entonces se lo venden en dólares. Y al mercado interno los productores también lo venden considerando el precio del dólar. Entonces, al obtener más ganancias cuando se exporta, al venderlo al mercado interno también aumentan el precio. Y eso después deriva en el aumento del precio de la harina, por ejemplo, y del pan, ¿no? Que todos sabemos cómo aumentó. Y por otro lado, los tarifazos han hecho lo suyo, ¿no? Las tarifas de servicio de gas, de luz, de agua, también han incidido notablemente en el valor de los productos de la canasta básica de alimentos. Claro. Ahora, ¿vos tenés medido el índice de pobreza en el NOA?
No, nosotros tenemos los últimos datos son del segundo semestre del 2016. Se define en el 2016. Bastante tiempo. Aún así había aumentado mucho, había aumentado un 35% de pobreza acá en Salta, ¿no? Y con lo que ha sucedido en los primeros meses de este año, seguramente ese número aumentó también. Nosotros necesitamos los datos de la encuesta permanente de hogares, medida por el INDEC, para cruzar los datos con los valores de canasta básica total y de alimentos para ver qué cantidad de pobreza y de indigencia hay acá. En cierta medida los datos de este INDEC de Jorge Todesca son creíbles, por lo menos son más creíbles que los que tenía el gobierno de Cristina antes, ¿no? Que en un momento directamente dejó de publicar datos de pobreza e indigencia para invisibilizarla, ¿no? Lo que yo sí puedo cuestionar de este INDEC son los datos de empleo y la tasa de desempleo, ¿no? Me parece que se quedan cortos con los números que dan a conocer. Eso sí cuestiono, pero después el valor de la canasta básica total me parece que es real, porque no incluye gasto de alquileres ni de cuota de colegio. Entonces, si nosotros esos 18.000 o 19.000 pesos le agregamos dos cuotas de colegios y el valor y un alquiler, o sea, más de 10.000 o 15.000 pesos necesitas para no quedar debajo de la línea de pobreza. Bastante, ¿no? Bastante. Realmente. Sumado a esos 18 o 19.000, ¿no? Exacto, y no, claro, 10.000 pesos más sobre los 19.000 que ya han dado a publicar, ¿no? Y ahora, el riesgo país. Hace mucho tiempo no escuchábamos la palabrita riesgo país. Sí. Ha vuelto a ponerse en boga y de moda, digamos. Estamos, no sé si en 600 y algo. En estos momentos, la verdad que desconozco, pero siempre que hay una crisis económica como la que estamos viviendo nosotros, aprendemos términos nuevos, ¿no? El de país fronterizo, pasar a país emergente. Sí, eso lo hablé con Deep Azure la semana pasada, de los países emergentes. Todas son cuestiones que es relativas, ¿no? De algún modo, porque nada garantiza de que pasar a ser país emergente empiecen a llover las inversiones o a entrar dólares masivamente y que generen el ingreso de divisas genuinas, ¿no? Me parece que pasa por otro lado, por lo que tenemos que preocuparnos los argentinos en general. Los gobiernos hacen lo suyo, el gobierno nacional sobre todo, y todo lo que parezca una luz en el horizonte lo van a exponer y lo van a mediatizar de la mejor manera para que ellos de alguna manera los beneficie en cuanto a imagen que tienen, ¿no? Pero una imagen muy, muy tirada al piso en estos momentos. ¿Cuánto es el índice del desempleo de acuerdo a las mediciones de ustedes? No, nosotros no hacemos no hacen la medición. No, hace el INDEC. Totalmente, nada, para nada. No. Pero es elevadito. Nosotros lo que observamos es en la recorrida que hacemos en los barrios, cuando hacemos el índice, porque el relevamiento de precios que hacemos nosotros de los productos de la canasta de alimentos se hace en almacenes, en carnicerías y verdulerías de los barrios. Y nosotros hemos notado cómo ha ido deteriorándose, ¿no? Socialmente la población, en los barrios, sobre todo en los barrios periféricos, a partir de estas medidas económicas del gobierno central. Mucha gente que vivía de changas o que vivía de cortar el pasto, de lavar autos, de pintar casas, muchos albañiles, muchos trabajadores de la construcción han ido perdiendo el empleo en estos últimos, no sé, 2 años, un poco más. Eso se ve reflejado también en la caída del consumo en los negocios, en los negocios que en general tienen productos más baratos que en las grandes cadenas de supermercados. Sin embargo, ha caído tanto el poder adquisitivo que la gente no le alcanza la plata para comprar la comida para todos los días, entonces deja de comprar, recurre a los merenderos por un lado y a los comedores, y por otro lado eso afecta a la economía de los comerciantes y hay muchos que han tenido que cerrar sus puertas. Nosotros esa situación la hemos visto en el 2016, el año pasado no habíamos visto, y este año, desde febrero a la fecha, hemos visto ya el cierre de muchos almacenes. Solamente en abril, en algunos barrios hemos visto más de 15 almacenes y verdulerías que han cerrado.
Y con mucha preocupación, ¿no? muchos Claro. comerciantes que tienen un negocio de 20, 30 años, también nos decían a nosotros que estaban muy preocupados y que iban camino al cierre. Qué pena, porque realmente es un país, una provincia que necesita de lo que sean los pequeños, las pymes, ¿no? De alguna forma, no son pymes, pero bueno, son pequeños comerciantes. Totalmente, totalmente. Pero bueno, hay un modelo económico nacional que va en contra de todo eso, ¿no? Sí, apostando a la agroexportación y a la venida de inversiones del extranjero que no vienen. El valor de la soja también ha caído muchísimo, entonces lo que podía recaudar el gobierno nacional a partir de la exportación de soja, por ejemplo, no puede conseguirlo porque ha bajado muchísimo el precio de la soja. Por otro lado, los productores que especulan, ¿no? Porque también hacen su negocio, especulan, no exportan la soja, entonces la tienen en silo bolsa llena, en lugares donde a la vuelta de esos lugares donde tienen depositada la soja hay muchísima pobreza y pobreza extrema, lo vemos acá en Anta, por ejemplo, y la economía sigue como está. Claro. Federico, muchas gracias por haber estado acá. Bueno. Y esperemos que las cosas de alguna manera, en algún momento, se puedan modificar. Ojalá. Que esta economía vaya para adelante. Ojalá, el año que viene tenemos elecciones y esperamos que este gobierno de Cambiemos se vaya a la casa. Cambiemos. Así es. Lo cambiemos nosotros. Bueno, gracias, Fede. Muchas gracias. Un gusto haberte tenido acá. Bueno, vamos a la otra pausa y cuando regresemos va a estar con nosotros el ministro de Salud de la provincia de Salta, el doctor Roque Mascarello. No se vaya, ya volvemos. Las Brujas, Pacífico TV, Canal 16.